sesión 20. Ese me das un poco de aire, por favor. Sesión 20, desde el cielo a la tierra, una oración revelada. Hoy estaba mirando, mientras estaba escribiendo esto, ya estamos casi terminando. Faltan, si Dios es bueno conmigo, faltan solamente 3 capítulos más de esto, porque quiero terminar y más o menos me da el tiempo justo para terminar, justo antes del aniversario. El mes que viene estamos de aniversario, le cuento. El mes que viene cumplimos ya los 13 años del ministerio. Siempre este anuncio lo doy recién a partir de septiembre, pero ya para que se ponga en sintonía. 13 años, que no es yeta ni mala suerte. 13 años, que significa que hasta acá el Señor nos acompañó, el Señor nos ayudó y así también lo va a seguir haciendo. Va a estar con nosotros. Cada día Él va a estar con nosotros. Entonces, antes de la celebración del aniversario, que es a fin de septiembre, ya terminamos con esta serie. Y decía que hoy estaba mirando los archivos primeros. Empezamos en marzo. O sea que medio año nos está llevando, no me acuerdo ahora justo la fecha, no me fijé, no recuerdo exactamente, pero medio año nos lleva a este tema que habla de una oración revelada. ¿Qué es una oración revelada? La oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando ellos le preguntaron, le pidieron, mejor dicho, en realidad, le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Porque se ve que todo judío tenía una manera, una costumbre de oración. En la escuela de judaísmo, en las sinagogas, en las yeshivá, que eran esas escuelas de distintos niveles donde se les enseñaba a todos los chicos de una casa judía, se les enseñaba la oración. Se les enseñaba el esquema de oración, cómo tenían que presentarse ante Dios, las distintas oraciones, el sistema de palabras distintas que tenían que decir, la estructura de la oración, las repeticiones de las palabras, cómo tenían que arrancar toda oración diciendo bendito seas tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, y ahí recién encajabas el resto de la oración. Y Jesús vino a cambiar todo el esquema. Jesús, entre otras cosas que yo puedo asegurar y decirlo totalmente, fue un transgresor, cambió el sistema, cambió la visión, cambió las estructuras de todas las cosas, también del sistema de oración. Entonces ellos, sus discípulos, se daban cuenta que Él no oraba como les habían enseñado, y cuando Él se ponía a hablar, como cuando fue la multiplicación de los panes, que sencillamente levantó los panes, dio gracias y los panes se multiplicaron. Que cuando fue a resucitar a Lázaro, se levantó la voz al cielo y dijo, papá, yo te doy gracias, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchás. Yo sé que siempre me escuchás, pero lo digo para que ellos que no creen, para que ellos crean, se den cuenta que vos siempre me escuchás. Una oración más fluida, más natural. Hablaba con alguien esta semana que me decía que a veces yo no sé cómo orar. Y bueno, orar es tan sencillo como hablar. No, pero no puedo. Ahí ir delante de Dios y decirle, hola, ¿cómo te va? Y digo, ¿y por qué no? ¿Dónde dice que no se puede hacer de esa manera? Que usted pueda presentarse de una manera así sencilla, simple, como forma cotidiana. Por supuesto que sin faltar el respeto. Por supuesto que sin olvidar quién es Dios. Pero ¿por qué no se puede presentar así, de esa manera, delante de Él? Bueno, y así fue como comenzamos con esto. Jesús les empieza a dar a sus discípulos una serie de enseñanzas que tienen que ver con la manera correcta de presentarse delante de Dios, las cosas apropiadas, como tenían que estar ellos, su actitud, en la manera apropiada, que tenían que presentarse delante de Dios, y así su oración iba a ser escuchada y respondida. ¿Qué es lo más importante? Porque qué bajón pasártela orando o hablando y que Dios no te responda o que ni siquiera te escuche. Qué bajón no tener la certeza de que Dios te escucha o que te va a responder. A veces puede tardar su respuesta, a veces puede responder que no, pero qué bajón el no saber si realmente Él está atento a lo que yo le estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, todo es una cuestión de la manera en que me presento y un montón de tips que ya hemos visto, imagínense, hoy número 20, un montón de cosas. Y en lo último que estamos hablando desde hace, si no me equivoco, 3 semanas, que tiene que ver con la manera del reino de los cielos, porque dice Mateo 6:10, ¿lo tengo anotado o no? Poneme Mateo 6:10, por favor, que no lo tengo anotado. Dice, en medio de los tips que estamos viendo, le dice Él a los discípulos, venga tu reino, como parte de la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy orando para que mi oración sea escuchada y respondida, yo tengo que poner en mi oración el deseo, la actitud y el compromiso de que se haga la voluntad del Señor
y que el reino de Dios se establezca en la tierra. El compromiso de que así como se manejan las cosas en el cielo, así también se manejen en la tierra. El compromiso de hacer mi parte para que eso suceda. No quiere decir que yo tengo que hacer una cruzada personal e ir contra el mundo, no. De mi parte, en lo que de mí dependa, en mi lugar, en el ambiente donde yo estoy, hasta donde a mí me alcance, hacer que el reino de Dios se manifieste y que el principio del reino de los cielos sea el principio que rija el lugar donde yo estoy. No vivimos en el cielo, ojalá fuera así, vivimos en el mundo. Tenemos los conflictos y los problemas que el mundo natural les presenta a todo el mundo. Nos pasan las mismas cosas, soportamos las mismas aflicciones, tenemos las mismas enfermedades, tenemos los mismos conflictos económicos o laborales, tenemos que soportar a la misma gente tóxica o pesada o negativa o aquellos mismos que se ponen sobre nuestra cabeza. Todo es igual, somos iguales, pero no somos iguales. Porque le dije antes que el Señor nos coloca en una posición distinta, en un nivel superior. Entonces, el vivir en ese nivel superior, entender ese nivel superior, movernos, manejarnos de esa manera en un nivel superior, es que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Y hablando de cómo se vive en el reino de los cielos, le repaso esos puntos a partir del punto 14 para que no se pierdan, porque son tan eficientes esto que empiezan a poner placas que yo ni sabía que las tenían hechas. El reino de los cielos es potenciador, multiplica aquello que se presenta ante él. El reino de los cielos cambia tu posición. Yo dije que ponía placa, no pone nada. ¿Estaba? ¿O me la vendieron cambiada? A ver. El reino de los cielos cambia tu posición y condición. ¿Ves que no está? Mentira. A ver la que sigue. El reino de los cielos es visión. Me vendieron el verso todo este tiempo. Yo como estoy así, no miro para allá, después me dice, sí las pasamos. Bueno, ahora ya no sé. El reino de los cielos es eficiente. Demasiado lento va eso. En el reino de los cielos se hace lo que se debe hacer. El reino de los cielos es eficaz. El reino de los cielos es acción. En el reino de los cielos la acción vale más que la religión. Hoy Dios me habló algo sobre eso también, al margen. El reino de los cielos es discernimiento. El reino de los cielos es vigilancia. De esas cositas, discernimiento y vigilancia, es lo que vamos a hablar hoy otra vez. El reino de los cielos es estar despiertos, como cuando te decían antes, ponete escarbadientes en los ojos. Despiertos y cuidar la obra de Dios. El reino de los cielos es guerra espiritual, y los puntos que vimos la semana pasada sobre este tema de guerra espiritual, porque 3 semanas nos llevó esta cuestión de cómo el enemigo siembra una mala hierba en nuestro campo. Recibir a Cristo es una declaración de guerra. Usted vive en una guerra espiritual. La guerra espiritual es un evento constante. Todo el tiempo usted está delante y en medio de una guerra espiritual. El enemigo busca siempre la oportunidad, por eso hay que estar despiertos, no hay que dormirse, no hay que distraerse. El hombre que siembra buena semilla debe estar siempre alerta a lo que pueda pasar con tu siembra. El enemigo tiene un plan, y el plan del enemigo es destruir la obra de Dios y la vida del creyente. El campo de batalla del diablo es nuestra mente. Las flechas encendidas o los dardos de fuego del diablo son los pensamientos engañosos, las palabras de acusación y mentira, los pensamientos negativos que surgen de eso y que nos llevan a tener un resultado negativo. Las palabras negativas, a esto me refería. La mala hierba solo se combate con palabra, obediencia y fe. Y Dios nos manda, y esto lo voy a aclarar, porque así como está escrito suena mal, Dios nos manda a pensar en positivo. Aclaro, digo, pensar en positivo no significa ser positivista. Pensar en positivo no significa ser negacionista. Le explico las dos cosas. Negacionista es aquel que no quiere ver el problema. No. Positivista es aquel que todo lo ve bien y no le importa lo que pase. No. Pensar en positivo significa, estás viendo el problema, sabes que hay un problema, pero no te dejas derribar por ese problema, ni permitís que el problema te hunda a vos con él.
Pensar en positivos quiere decir que cuando venga una acusación del enemigo, cuando venga un pensamiento negativo a tu cabeza, lo que hablamos la semana pasada, cuando venga un pensamiento, lo agarrás, le haces un paquetito, le pones un moñito, le pegás una patadita y lo echás fuera, cautivo a la obediencia a Cristo. Pensar cosas positivas significa, Filipenses 4:8, ponémelo por favor, vamos de vuelta por ahí, segundo versículo que no tengo anotado y les pido. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y en las dos versiones tradicionales dice, piensen en esto. O sea, es tan fácil echar los pensamientos negativos, no evitarlos, echarlos. Porque evitarlos, bien, el pensamiento vino, está ahí, ¿y qué haces? Ya está, lo tenés. Bueno, ahora, segunda parte, echarlos. Es tan fácil, es medirlo, pasarlo por el filtro, por el tamiz de Filipenses 4:8. Lo que estoy pensando, lo que eso me hace sentir, lo que me pasa en mi cabeza, en mi corazón, ¿encaja dentro de esto? ¿Es coherente, es compatible con esto? ¿Cumple alguno de estos requisitos? No, entonces fuera. ¿Y cómo se hace fuera? Se reemplaza. ¿Nunca le pasó? Seguro que le pasó. Ya sea que pasó por algún lugar donde había una canción o por una calecita como las de antes, antiguamente, o pasó uno escuchando música en un auto fuerte a todo lo que da, o viene una propaganda, a ver la propaganda de Marolio. ¿Conoce la propaganda de Marolio? Que es increíble cómo las publicidades más berretas son las que mejor resultado rinden. No berreta por económico, sino porque uno la analiza y dice, es fea. Bueno, sin embargo, cómo queda grabada. Bueno, ¿no le pasó que de golpe escucha algo de eso y le quedó la canción pegada todo el día? Y que llega a la casa y sigue con la canción. Si era de Marolio, más o menos, pero a veces hay unas cosas bastante fuleras. ¿Cómo se saca una canción que se te quedó pegada en la cabeza? Con otra canción. Precisamente, es así de fácil. Se pone la canción que le gusta, que tenga, les recomiendo, que tenga un ritmo similar, o sea, no, me estoy expresando mal. Si la canción de Marolio tiene un ritmo musical medio alegre, no se ponga algo bajón, ponga algo que sea alegre también. Entonces el cerebro hace chi, 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 pum, ya está, sigue. Y empieza a repetir la otra, listo, implantó la nueva, que sea algo lindo, porque si no, no se la va a sacar más de encima tampoco. ¿Cómo se saca un pensamiento negativo entonces? Cuando venga eso que vino a tu cabeza de golpe, se reemplaza con esto. Y empezar a pensar las cosas positivas. Empezar a pensar lo que Dios me prometió. Empezar a pensar la palabra de Dios. Poner en tu cabeza y en tu boca, vino a la cabeza, repetirlo con tu boca. Y ahí pones la palabra de Dios. Les regalo un tip. Para los de mi generación es recontrasabido. Para la generación actual, no. Porque no nos acostumbramos o no estamos tan acostumbrados a leer, a repetir en voz alta, sino que todo está mucho más mecanizado. Cuando yo estoy haciendo mis devocionales, que una vez alguien me preguntó dónde tenía el bosquejo o el libreto, dónde lo tenía porque no se me veía que desviara la vista, le digo, no hay libreto, es todo improvisado. Digo, ¿cómo improvisado? Sí, ¿qué crees que le haga? Es todo improvisado. Dios me dio eso, es así. Entonces, mientras voy hablando, Dios me va hablando, se me ocurren cosas, vienen cosas y las voy tirando como vienen. Y a veces las voy cambiando y a veces las voy repitiendo. Por lo tanto, cuando llega el momento de leer un versículo, tengo que memorizarlo. O una frase que quiero decir, tengo que memorizarla. Pero, bueno, han circulado algunos bloopers de mis devos, donde hay esas repeticiones que no me sale la palabra o lo digo mal. Si no lo digo en voz alta lo que quiero grabar, por más que lo piense, cuando lo voy a decir, lo digo mal. Y lo vuelvo a decir mal. Y lo vuelvo a decir mal. Y lo vuelvo a decir mal. Hoy me pidieron que grabara un video, una promoción muy chiquitita de una iglesia de Costa Rica, de algo, de un evento de ellos, y hay una frase que la repetí 10 veces. 10 veces, porque no me la dije en voz alta. Cuando recordé, la dije en voz alta y a la 11 salió perfectamente, sin ningún problema. Entonces, pensamiento negativo, toma la palabra de Dios. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él es el que suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No hay ninguna arma forjada contra mí prosperará, pero suéltela para afuera. Y se quedó grabada
en su cabeza, se quedó implantada en su mente. Estos son los principios del reino que nosotros tenemos que empezar a vivir para cambiar una actitud, como decía también en el devocional de hoy, una actitud y una acción para poder recibir las cosas que Dios tiene para darme. Dios tiene para mí un destino, Dios tiene conmigo un propósito, Dios tiene para mí ya lo que Él me quiere entregar, Dios tiene para mí una posición que me quiere dar. Depende de cómo yo camine, de la manera que yo me pare y cómo enfrento las situaciones que se me vengan delante. ¿Dónde estoy? Mateo 13:25. Todo esto que estamos hablando acerca del reino de los cielos transcurre a través de las parábolas del reino, que son unas 5 o 6, no recuerdo ahora, parábolas que están en Mateo capítulo 13, donde nos va enseñando cómo es el reino de los cielos. De la última que estamos hablando es esta parábola del trigo y la cizaña, o la de la mala hierba, que como le dije ya nos llevó 3 semanas. En esta última, la de la mala hierba, el último punto dice, bueno, puede ser 1 o 2 puntos, dice esto, Mateo 13:25. Mientras todos dormían, hay que estar despierto, llegó su enemigo, siempre busca la oportunidad, y sembró mala hierba, pensamientos negativos, palabras de acusación, entre el trigo y se fue. Decíamos que así como la buena semilla es la palabra de Dios, la mala semilla o la mala hierba es una palabra diabólica del enemigo que la siembra en nosotros, en nuestro interior, esa mala hierba, esa mala semilla que el enemigo siembra en tu vida, en tu campo, en tu cabeza, en tu mente, se siembra en medio de la buena semilla. No dice que tiró ahí semilla de, versión tradicional, cizaña, sino entre el trigo sembró la cizaña. ¿Alguien conoce la cizaña? ¿Alguien vio alguna vez una espiga de cizaña? Esta gente no fue al campo ni, pero gracias, pastora, menos mal, gloria a Dios, aleluya. Son muy parecidas, solamente reconocer las diferencias y las ves juntas, o sea, si pones una espiga de trigo y una espiga de cizaña, recién ahí le podés llegar a reconocer las diferencias, que son ínfimas. Si la tomas sola, si agarrás una semilla de cizaña, ni te enterás que es cizaña y te la podés confundir por trigo. Cuando vino el enemigo, sembró esa mala semilla, esa mala hierba, ese pensamiento negativo, esa palabra negativa, en medio de las cosas buenas, para que te las confundas y pienses que son las correctas, que también proviene de Dios. Todo engaño es una mentira que tiene parte de verdad. Una mentira es una mentira, pero un engaño es más que una mentira. Un engaño es una mentira elaborada, es una mentira estructurada, que tiene un argumento, que tiene un libreto. Un engaño es una mentira que busca hacerte caer. Entonces utiliza también algunos conceptos de verdad. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, a Eva, así que Dios les dijo a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Le iba a decir con voz de serpiente, pero es tarde. Pero Dios no había dicho eso. Dios nunca dijo que no coman de ningún árbol del huerto, sino que Génesis 2:17, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. Fíjese cómo cambia el argumento, cómo presenta de manera distinta lo mismo. La misma situación te la da vuelta, empieza a hablar por lo negativo. Otro consejo, otro tip de supervivencia espiritual. Cuando hable, no empiece por lo negativo. No simplemente el hecho de decir, no puedo, no tengo, sino esas cosas a veces son tontas, que las tenemos incorporadas. No me alcanzás, que es algo muy natural, que simplemente está mostrando un gesto de amabilidad, de respeto, de cordialidad, para no poner una imposición. No me traes. Decía alguien que trabajaba conmigo hace muchos años, siempre acostumbraba a decir esto, mandaba a un cadete a hacer algo y le decía, ¿no te animás a ir a la esquina? Los trataba a los muchachos como si tuvieran 5 años, una cosa así. No diga las cosas empezando por la negativa, porque cuando está empezando por la negativa, predispone al otro ya en lo negativo. Cuando empieza a pensar cosas de su vida por la negativa y las dice en la negativa, se está predisponiendo y predisponiendo su cabeza en lo negativo. Así es como le dijo la serpiente a Eva. Así que Dios dijo que no pueden comer ninguno.
sembró el pensamiento negativo, quedó la idea en ella de que no podían. Salió a defender a Dios porque dijo, no, así no es. Le dice, y repito, 2:17, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Fue lo que el Señor le había dicho. Pero no fue lo que Eva respondió, sino que lo que Eva respondió, 3:2 de Génesis, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman ni lo toquen, de lo contrario morirán. Cuando el enemigo te sembró la idea negativa, cuando ya te puso el problema, cuando ya te habló mal de Dios, vos empezás a ampliar la idea negativa y te quedás con la idea negativa. Entre lo positivo, entre la semilla de bendición, entre la palabra de Dios, mete una palabra de acusación o una palabra de falsedad y vos te lo crees todo porque no te das cuenta que la cizaña está en medio del trigo. Sino que lo que tiene que hacer es, porque más allá de las cuestiones del reino, esto a mí me deja unas enseñanzas adicionales que no puedo evitar de decírselas hoy. Y por eso así se nos van los miércoles y se nos va la hora y ya en un ratito, en 10, 15 minutos tengo que terminar y la cosa se va acumulando y ya vamos por la 20 hoy y vamos a llegar a la 22 o 24, hasta ahí vamos a llegar de esta serie. Lo primero que yo tengo que decirle, o que la enseñanza que el Señor me dejó sobre esta situación, no todo lo que se dice es lo que se dice. A veces escuchás cosas y pensás que son determinada cosa y no son esa cosa. La palabra de ayer decía en un momento que Dios nos dio ojos y oídos. Entonces, no se quede solamente con lo que escucha, también te dio ojos. Afirmá lo que escuchás con lo que ves. O al revés, no te quedes solamente con lo que ves, porque acá estamos hablando de lo que dijo. No todo lo que se ve siempre es lo que se ve. A veces se pueden encuadrar las cosas de determinada manera. En mis épocas que hacía fotografía en la iglesia, tenía una habilidad particular que aunque la iglesia estuviera medio vacía, había aprendido a sacar fotos de tal manera que parecía el que las veía pensaba que estaba todo lleno, relleno. El encuadre apropiado con un par de estrategias que había aprendido, entre ellas una muy simple, porque nuestra cabeza trabaja todo el tiempo. Cuando haces un plano general y estás enfocando la iglesia, fotógrafos aprendan, que no quede ninguna silla vacía a la vista, porque si queda una silla vacía, te da la idea de que no está lleno. Entonces, acortar el plano de tal manera que aunque haya 20, sean 20 sillas llenas, te da la idea de que está repleto, aunque no haya más que 20. Así, del mismo modo, es como tiene que fijar lo que ve y lo que escucha y analizarlo en base a la palabra de Dios. Lo segundo que me habló el Señor sobre esto, las palabras bonitas o bien elaboradas, se ve que la serpiente era buena predicadora, las palabras bonitas o bien elaboradas no son garantía de veracidad. Hay gente que habla muy bien, pero lo que te dice es solamente veneno. Hay gente que no habla bien y te dice palabra de verdad, y te dice palabra edificante, y te dice palabra de vida. No se deje convencer a veces por las palabras tan elocuentes, mucho menos por los predicadores que llenan su prédica de palabras retorcidas. Conozco un par de esos, que empiezan a decir palabras complicadas solamente para que parezca cómo sabe, cuánto sabe, sino que la palabra tiene que llegarle al corazón. Tercero, el cuarto es el que más me gusta, tercero, no tengo que salir de mi área de cobertura espiritual. ¿Por qué se puso Eva a charlar con la serpiente? Porque no tenía nada que hacer. Si estuviéramos hablando de otro tema, ya le digo, la culpa no era de ella, sino del burro de Adán que la dejó que se fuera a pasear. En vez de estar con su esposa, el otro estaba ahí jugando a la Play, nada más. Entonces ella salió y llegó la serpiente. La serpiente, ¿qué serpiente? Y que busca la oportunidad. Cuando la vio sola, sin cobertura, sin resguardo, ahí empezó a enroscarle la víbora. Miren, como todas las cosas empiezan a tener relación. Y cuarto punto, te dije, no se conversa con el enemigo. No se le presta oído al enemigo. No se mantienen conversaciones, ni debates, ni cuestiones, nada. No se hace intercambio. Bueno, pero si no, nada. Jesús no conversaba con los demonios. Los demonios venían a hablarle a Jesús, los endemoniados, le hablaron a Jesús y Jesús no conversaba con ellos. Jesús los echaba. Y ellos hablaban y Jesús los expulsaba, o los ignoraba, o los hacía salir.
y se iban chillando por los rincones. Pero volviendo al reino, el reino de los cielos requiere discernimiento para reconocer lo que está pasando alrededor, lo que el enemigo quiere hacer en contra tuyo, para reconocer cuando te quiere hacer pisar el palito, para identificar y protegerte de los engaños del mentiroso. Porque en definitiva, diablo quiere decir ni más ni menos, nada más que mentiroso. Esto no es guerra espiritual, no es armas para la guerra espiritual, pero estamos en este tema. Diablo no es un nombre, no es un nombre propio, no es un nombre especial, no es un nombre superior, no es el nombre de Satanás, que tampoco es un nombre, sino que diablo significa solamente mentiroso. 2 Corintios 2:10, a quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás, acá está el otro nombre, y ahora le digo por qué arranqué del versículo 10, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Fíjese, a propósito y aprovecho, cómo el no perdonar te puede poner en una situación de desventaja respecto del mentiroso. Cómo estar en una situación de problema, discordia, enojo, molestia con alguien te pone en una situación de debilidad. Te deja así servido en bandeja ante las armas del enemigo, el cual está rodeando tu vida para querer comerte. Por eso dice, yo por las dudas perdono, para no caer en los engaños. Y ahí dice, porque no ignoramos. O sea, yo sé que si no perdono, el diablo tiene de dónde agarrarse para venir a atacarme. Entonces perdono. No tengo ganas de perdonarte. A ver, cuando usted perdona a alguien, ¿tiene ganas de perdonarlo? Por algo lo tiene que perdonar. El solo hecho de que tenga que perdonar significa que algo hizo. Entonces, ganas de perdonar no hay. Si pasa el tiempo, como vio esas parejas que acá no hay, acá no pasa, en otra iglesia pasa, que llega al punto que ya ni se acuerdan de por qué están peleados, acá no pasa, en otra iglesia pasa, que llegó al día siguiente y se miran con bronca pero no se acuerdan ni por qué, y que se tiene que ir al baño a pensar, ¿por qué estaba enojado con este yo? Entonces, cuando llega a esas situaciones, dice, bueno, sí, ya lo perdono porque ya ni me acuerdo, pero no, porque no tiene que llegar al otro día. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no salga el sol sobre tu enojo, sino que resuelvas la situación en ese día. Ahora dice, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Cuando vos estás en relación con Dios, sabés lo que trama el enemigo. Cuando vos sos iglesia, cuando vos sos parte, cuando vos tenés un compromiso, conocés la astucia del enemigo. Una aclaración sobre esto, que ya lo dije muchas veces, pero dice Mirta Legrand que el público se renueva. Entonces, y si lo dice a los 96 años, yo le hago caso, entonces le digo, usted no tiene que hacer un curso de demonología o de guerra espiritual o de cómo reconocer los demonios. No hace falta hacer eso, no hace falta leerse todos los libros de guerra espiritual para saber qué demonio es, qué aspecto tiene, qué tamaño tiene, cómo se manifiesta, de qué color es, cuál es la consecuencia en el cuerpo, si se sacude así, si se retuerce de tal manera, si vomita de tal forma, si dice esto, si se tira para atrás, se tira para adelante. No, nada de eso es necesario. Lo único que yo necesito es tener conexión, comunión, intimidad con Dios. Teniendo conexión, comunión, intimidad con Dios, dice, no ignoramos, ya lo sabemos, porque, mira este versículo, párate que no encuentre, porque ya me voy, ¿a que no lo anoté? Buscame, no lo anoté, buscame el versículo que dice, tenemos la unción del santo. ¿Por qué no lo anoté? A ver cuánto tarda. 5, 4, 3, 2, 1. Viejo. Tarde. Me van a hacer buscarlo a mí. 0. Juan 2:20. ¿Qué? No. No, papi. No me hagan lío. Lo voy a buscar yo. Tenemos la unción del santo. Y digo por qué le quiero leer ese versículo. Perdón que no lo anoté.
Primera de Juan 2. Le erraste por el 1. Todos ustedes, en cambio, ¿lo puso antes que yo o yo? ¿Quién ganó? Sí, claro. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. El Santo es Cristo. Unción es esa cobertura especial que es por medio del Espíritu Santo. Unción es la presencia de Dios en mí. Han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y dice la RB, conocen todas las cosas. No necesito estudiar algo especial, hacer un curso no necesito saber dónde está el demonio para saber qué es lo que quiere hacer. Yo sé de antemano cuál es el obrar del enemigo. Yo conozco lo que puede hacer en mi vida. No ignoramos sus artimañas o sus maquinaciones. ¿De qué manera? Estando en conexión, en comunión con Él. La manera de estar resguardados del ataque que el diablo quiere hacer con nosotros. Mateo 13:25, y ya con esto terminamos. Bueno, con este párrafo terminamos. Nuevamente, mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Una vez que te engañó, una vez que sembró la cizaña, una vez que puso la palabra negativa, una vez que tiró el pensamiento negativo, una vez que te hizo tomar malas decisiones, que te hizo encaminar por un camino negativo o problemático, te deja tecleando y se va. Porque ya hizo lo que tenía que hacer con tu vida y quedó la siembra dentro de tu corazón y solito vas a caer en desgracia, en condenación. Juan capítulo 10, versículo 10, este es el que le dije antes que le iba a decir. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Viene a robar, viene a matar y destruir y se va. Lucas 22, 2. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Mateo 27:3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, o sea, él entrega a Jesús, le pagaron. No fue una coima, sino que lo compraron directamente para eso, para que él entregara a Jesús. Entró Satanás en él, que fue la activación ya ir en contra del plan de Dios, capaz que un poquito de rencor. Estudiando la historia puede estar la sensación de que él haya tenido una cierta cuota de rencor contra Jesús porque no actuaba como él quería que Jesús actuara. Entonces entra Satanás en él, va y lo denuncia, va y lo entrega. Cuando va y lo entrega, vienen los sacerdotes, mandan a los soldados, se lo llevan preso. Cuando lo llevan preso, van y le hacen el juicio ese medio trucho que le hacen. Le sacan la ropa, empiezan los latigazos y todo lo demás, bla, 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 bla. Entonces, en un momento determinado, cuando ve el cumplimiento de lo que él hizo, porque él quiso hacer lo que Satanás puso en él para que haga, lo que el pensamiento negativo y mentiroso se sembró en su cabeza, lo que lo llevó a sus manos y él fue el ejecutor de la obra diabólica. Cuando vio que Jesús iba a ser condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, fue y se ahorcó. Al enemigo no le importa tu vida ni lo que pase con tu vida. Lo que le importa es destruirte. Al enemigo no te importa ni siquiera si tenés un buen pasar en la iglesia. Lo que le importa es destruirte. Al enemigo no le importa cuánto ores, cuánto cantes, cuánto alabes. No le importa ni siquiera el nivel de tu relación con Dios. Si logró meter un pensamiento negativo, apunta a destruirte. Y cuando sembró ese virus de la destrucción, listo, se sacude las manos y se va. Porque no le importaba absolutamente nada de vos. Por eso lo importante es, repito, el reino de los cielos es discernimiento, el reino de los cielos es vigilancia, el reino de los cielos es estar despierto, el reino de los cielos es estar alerta contra los ataques del mentiroso, las palabras negativas que se convierten en pensamientos negativos. Póngase en pie, por favor, así terminamos en horario y nos presentamos ante el Señor. ¿Terminé con la mala hierba?
Ay, no, mirá, me faltó un punto de la mala hierba todavía en el nombre de Jesús con esta mala... ¿Ve que es mala hierba nomás? Es un bicharraco, me falta un punto. Pero si lo entramos ahora, ya nos vamos del horario y se va al colectivo. Veo que 500 anda mal, entonces no queremos problemas, no queremos conflicto. Tenga cuidado lo que entra en su mente. Manténgase resguardado con el yelmo de la salvación. Tenga cuidado lo que entra en su corazón. Manténgase protegido con la coraza de justicia y con el escudo de la fe. Tenga cuidado de las palabras que escucha. No le haga caso a las palabras mentirosas. Tenga cuidado a aquellas cosas que le hacen dudar de lo que Dios quiere hacer. Ya sabemos cómo obra el diablo. ¿Sabemos cómo obra Dios? Afírmese en la palabra de verdad. Mantenga una postura de vigilancia, de estar atento a mi andar diario, a mi relación con Dios, a las cosas que me pasan todos los días. Un día siento algo que no tengo ganas de orar. Es una estrategia del diablo para poder encontrar un lugar donde atacarte. Un día viene el, no tengo ganas de leer la Biblia, ya la leí ayer. También la lectura que manda el pastor más larga que la miércoles, pero ¿por qué no mandás tanto? Léete Proverbios nada más. Si no te gusta leer, haz lo que quieras con tu vida, pero lee algo de la palabra de Dios. No hagas caso a un pensamiento que te lleva en contra de un pensamiento que proviene de Dios. No hagas caso de un pensamiento que te enfrenta, te confronta con la visión de la iglesia. Por lo tanto, te corre de la cobertura espiritual y la serpiente te empieza. No hagas caso a lo que te corra del lugar que Dios tiene para vos. No permitas que las palabras te saquen del foco de la presencia de Dios.